Y en este día yo quiero compartir con ustedes el altar de sacrificio que vamos a estar compartiendo en Romanos, capítulo 12. Gloria a Dios. Romanos, voy a estar leyendo palabra de Dios para todo. De Romanos capítulo 12, verso 1 y el 2. En palabra de Dios para todo. ¿Lo tenemos? ¿Amén? ¿O todavía esperamos? ¿Estamos? ¿Alguien le comió la lengua a usted? A ver, sáqueme la lengua. Sáquenme la lengua para saber que tienen lengua, que pueden hablar, que pueden responder. Amén. Amén. ¿Quién tiene frío? Nadie. Perfecto. Están acalorados y se van a acalorar más. Amén. Cuando nosotros nos ponemos en movimiento, cuando nosotros pegamos ese grito, cuando nosotros arrebatamos lo que el Señor nos está hablando, empieza a entrar un fuego dentro de nosotros, un calor que es la presencia del Espíritu de Dios. Amén. ¿Lo creen? ¿O quiere estar ahí frío, ahí, congelado? Hay una canción que dice congelado y ahí quedan, estático. Ustedes me recuerdan, muchos de ustedes me recuerdan esa canción. Pero esta noche no vamos a estar congelados, amén. Lo leemos. En palabra de Dios, la versión palabra de Dios para todo en Romanos capítulo 12, verso 1 dice: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Lo volvemos a leer. Por eso, hermano, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, decirle al que está al lado, Dios nos ha mostrado tanta misericordia, le ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Todo nuestro ser, alma, cuerpo, espíritu. Volvemos a decir, alma, cuerpo y espíritu. Todo nuestro ser. Debemos de entregarle todo nuestro ser. Amén. Les ruego que entregue todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida, nuestra vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder
agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido para Dios. Si nosotros dedicamos solamente, completo está diciendo la Biblia, no que nuestro cuerpo hoy está acá, pero nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras emociones, lo que estamos sintiendo en nuestras almas, vaya a saber por dónde. Y a veces muchos de nosotros creemos que le estamos agradando a Dios con simplemente estar aquí y ya está. No, la palabra nos está diciendo que debemos entregar nuestras vidas, nuestro ser completo en sacrificio vivo para que sea una ofrenda agradable para Dios. Amén. Nuestra vida estar dedicada solamente para Él. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Qué importante que es entender lo que la palabra nos habla. Que cuando nosotros venimos al Señor, permitirle a Dios. Si nosotros le servimos a Dios, si nosotros venimos a la casa del Señor a adorar a Dios, nosotros debemos de permitirle a Dios de que Él transforme nuestros pensamientos, nuestra manera de vivir. Porque si nosotros no le permitimos a Dios que Él transforme nuestra manera de pensar, vuelvo a decirte, podés estar aquí presente, pero en tu casa, en el trabajo, sos la misma persona que antes de conocer a Dios. Una persona no recta, una persona que engaña, una persona mentirosa, una persona malhumorada, una persona que no haya conocido a Dios. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros debemos permitirle a Dios a que Él transforme nuestra manera de pensar, nuestras vidas con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno. Si nosotros no le permitimos a Dios que Él nos transforme y que en nosotros haya una nueva manera de pensar a través de la fe, pensar a través de lo que dice la palabra, caminar. La palabra nos pide obediencia, caminar en obediencia, ser rectos, que debemos caminar en rectitud, ser recto como dice la palabra de Dios. Si nosotros no somos transformados, si nuestra manera de pensar no ha cambiado, no podremos entender y aceptar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros o para lo que Dios quiere en tu vida. Y también lo que es bueno, dice, y perfecto, agradable a Él. Debemos ser ese sacrificio vivo ante la presencia de Dios. Si nosotros cuando venimos aquí entramos
ante el altar de adoración, el altar de gracia. Si nosotros cuando estamos aquí, estamos delante de la presencia de Dios. Cuando salimos de este lugar, estamos en nuestros hogares, con nuestra familia, en nuestro trabajo, estamos delante de la presencia de Dios. ¿A quién nosotros queremos engañar? Pero tengo un ejemplo para todos nosotros. Quiero que vayamos a Génesis, capítulo 22 de Génesis, de la misma versión, verso 1. Y todos conocemos esta historia, ¿verdad? Donde Abraham sacrifica a su hijo, donde Dios le pide a Abraham que sacrifique su hijo, su amado. Pero antes de leer, quiero explicarle un poquitito del sacrificio en el antiguo pacto. Se ofrecía animales, tenían que ser animales perfectos. A veces esos sacrificios eran para que hubiera una comunión, primero para limpiar de pecados, estoy hablando del antiguo pacto, y para que esa comunión pudiera realizarse o estar entre Dios y nuestras vidas, el ser humano. Nadie podía comunicarse, nadie podía relacionarse si no había un sacrificio. Entonces tomaban un animal y tenía que ser perfecto, sin manchas. Amén. No tenían que tener defectos. Y los sacrificios del viejo pacto no son menores al nuevo pacto, no son menores en nuestras almas, no son menores en el espíritu. Si el significado de perfecto en el original significa completo. Entonces, si el Señor pedía sacrificio, tenía que ser perfecto el animal. Y en el original la palabra perfecto se transforma en completo. Y al principio dijimos que el Señor quería que nosotros fuésemos un sacrificio vivo con todo nuestro ser. Un sacrificio vivo, perfecto, completo. Amén. No que el Señor quiere una partecita de tu vida. El Señor te quiere perfecto. El Señor te quiere completo. Amén. Ahora sí vamos a a Génesis capítulo 22, verso 1, y dice: después de todo esto, Dios puso a prueba ¿a quién? Grítelo. Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo: Abraham, y él le dijo: aquí estoy. Después de todo esto, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, y él le dijo: aquí estoy. ¿Cuántos de nosotros le podemos decir al Señor: aquí estoy? Cuando Él nos pone a prueba, cuando Él está pidiendo
de nosotros ese sacrificio vivo, ese sacrificio sin mancha, perfecto, completo. Cuando Él nos pide completo, ¿cuánto de nosotros le podemos decir, aquí estoy, Señor? O le decimos, no, espérate que todavía estoy bien joven, espérate que todavía me falta terminar de hacer ciertas cuestiones personales. Todavía me falta de terminar de criar a mis hijos, nosotras las mujeres. Espérate, Señor. Abraham no le dijo nada de eso. Abraham le dijo, aquí estoy. Y continuamos, el 2 dice, luego Dios dijo, toma a Isaac, tu amado hijo único, ve a la tierra de Moria y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente. Estamos hablando que el Señor nos quiere completo, ¿verdad? Completo nos quiere el Señor. Alma, cuerpo, espíritu, todo completo. Y dice, ahí estamos. Y continuamos. El verso 2 estábamos leyendo y dice, y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se fue con 2 siervos y su hijo Isaac. Cortó leña para usarla en el sacrificio y se fueron luego hacia el lugar que Dios le indicó. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver en la distancia el lugar hacia donde iban. Entonces Abraham dijo a sus siervos, quédense aquí con el burro y el muchacho y yo iremos allá. Adoraremos a Dios y volveremos por ustedes. Abraham tomó la leña que tenía para el sacrificio y la puso sobre los hombros de su hijo Isaac. Luego en una mano tomó el fuego y en la otra el cuchillo y se fueron caminando juntos. Entonces Isaac le dijo a su papá, Abraham, papá. Abraham respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac le preguntó, aquí tenemos la leña, el fuego, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y continuamos. Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Entonces ambos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le indicó, construyeron un altar y acomodaron la leña. Luego Abraham ató a su hijo y lo colocó en el altar sobre la leña. Fíjense en lo que la palabra nos está diciendo. Dice que Abraham tomó al niño. Dice, cuando llegaron al lugar que Dios le indicó, construyeron, ¿qué construyeron? Un altar. Y acomodaron la leña. Luego Abraham, ¿qué fue que hizo?
¿Qué hizo Abraham con su hijo? Lo ató. Y lo colocó en el altar sobre la leña. Y el 10 dice, inmediatamente sacó un cuchillo para matar a su hijo. Dice que las indicaciones que Dios le da a Abraham, le dice, toma leña, ve a tal lugar que yo te voy a indicar, a tal montaña, levantarás un altar y sacrificarás completamente a tu hijo Isaac. Dios le estaba pidiendo a Abraham que hiciera un sacrificio para él. Y Dios, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, cuando nosotros estamos alabando, adorando a Dios, que le hemos dicho sí, aquí estoy. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho un pacto con Dios? Levantemos la mano. ¿Cuál es el temor? Lo hemos hecho todos, aunque tú no quieras levantar tu mano. Porque cuando tú recibiste a Jesucristo en tu corazón, tú le dijiste, te acepto. Me arrepiento de mis pecados. Que tu sangre limpie mis pecados. Te acepto como mi único Señor y Salvador. Y ahí se fusionó un pacto entre tú y Dios a través de la sangre de su Hijo amado, que Él murió por ti y por mí. Y el Padre dijo cuando vio el sacrificio de su Hijo, es aceptable ante mis ojos, porque se llevó tus pecados, mis enfermedades, porque rompió las cadenas que nos tenían atados. Y en el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo, ahí se formó el pacto entre tú y Dios, entre yo y mi Padre. Entonces no quede que tu mano haya, no hace cosas. Dios me pide a mí un sacrificio. Entonces tú hiciste ese pacto, tú aceptaste ese pacto. Por ti Jesucristo murió, sacrificó su vida. Gloria a Dios. Y Dios nos está pidiendo, o somos para Él un sacrificio vivo. Si la palabra de Dios dice que Él nos quiere completo, no quiere una parte de ti, no quiere una parte de tu tiempo, Él te quiere completo. A veces tenemos temor de decirle, sí Señor, aquí estoy.
como lo dijo Abraham. Dice que él estaba probando a Abraham. Y él le dijo: aquí estoy, Señor, sin dudar, sin titubear, sin pensar. Quiero que me ofrezca a tu hijo, le dijo el Señor. Quiero que lo sacrifiques, que lo quemes por completo. Y él no le dijo al Señor: ¿cómo te voy a dar a mi hijo si esa es la promesa que tú me diste? Y ahora me lo estás quitando. ¿Cómo me voy a multiplicar yo si tú quieres que yo sacrifique, que lo mate? Nada de eso dice la palabra. Dice que él en silencio tomó sus siervos como el Señor le dijo. Y al tercer día, cuando estaban en el camino, él vio la montaña, el lugar donde debía de levantar un altar para sacrificar a su hijo amado. Y le dijo a sus siervos: ustedes quédense aquí, que yo voy a subir con mi hijo y volveremos. Adoraremos a Dios y volveremos. Sacrificio significa adorar a Dios por completo, entregarse completo en medio de la adoración. Si tú le dijiste a Dios: aquí estoy, ¿por qué no quieres convertirte en un sacrificio delante del altar de Dios? Cuando nosotros estuvimos dispuestos y que le dijimos al Señor: sí, Señor, aquí estoy. Y el Señor, llegó el momento que nos pidió todo. Todo. Cuando estás enfermo, ahí tenés que estar sacrificándote para dar una palabra de aliento. Cuando estás desanimado, ahí tenés que sacrificar la carne para dar una palabra de fe, de esperanza, de ánimo. Si tú le dijiste a Dios: aquí estoy. ¿Sabe cuánto sacrificio hemos hecho? Cuando yo me fui de este lugar, que nos íbamos a este viaje, el Señor sabía lo que había en mi corazón. Y yo le decía: Señor, yo me voy y tú me tienes que hablar. Tú me tienes que hablar, tú tienes que hacer algo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí el Señor me habló. Y me salía el llanto de dentro mío cuando hablaba del altar de sacrificio. Y yo le decía: Señor, yo te lo entregué todo. Señor, recuérdate cuando yo estuve enferma, Señor. Recuérdate, Señor, el día que yo salía de diálisis y me paraba en el altar y tenía que dar una palabra. Recuérdate, Señor, cuando yo estaba enferma y me tenía que parar y dar una palabra de esperanza, de fe. Cuando teníamos que hablar a tu pueblo, Señor, recuérdate. Recuérdate, Señor, cuando teníamos que dejar a nuestros hijos desde pequeños. Horas y horas en casa, Señor, por servirte a ti.
Sacrifiqué a muchas veces la crianza de mis hijos, el momento de estar con mis hijos. Sacrifiqué la comodidad de mi hogar. Le dije, Señor, te vamos a servir. No importa si hay o no hay comodidades. Señor, te vamos a servir. Porque creo en tus promesas, en lo que tú un día hablaste a nuestras vidas, de lo que tú un día hablaste, lo que ibas a hacer, que íbamos a caminar en lo sobrenatural, que tu gloria se iba a manifestar, que las vidas tú ibas a traer libertad, sanidad, restauración. Estuve en aquel lugar y le dije, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Háblame. Háblanos. ¿Qué más hay que sacrificar? ¿Qué más debemos de entregarlo? Estábamos ahí, Adriel nos llamaba y nos decía, ¿sabes qué? La nena está enferma, la nena está decaída, la nena está triste porque ustedes no están. Y Adriel medio como que no le gustó, como diciéndonos, no voy a permitir que la tengan más, no voy a permitir que hagan tal cosa con la nena, porque después ustedes se van y la nena es la que sufre. Entonces yo le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Dile a Adriel que nosotros somos sus abuelos y cuando haya tiempo nosotros disfrutamos de ella y ella disfruta de nosotros. Pero en el momento donde nosotros debemos de servir a Dios, en el momento de cuando nosotros debemos estar delante de la presencia de Dios para oír su voz, vamos a elegir siempre a Dios. Nos duela o no nos duela. Romper amistades, romper con familias, porque no hemos sacrificado para Dios. ¿Cuál es el sacrificio que Dios te está pidiendo? ¿La obediencia? ¿Servirle a Él? El Señor te está diciendo que sea sin mancha, que sea completo. A veces no tenemos respuestas de parte de Dios. Y lo único que te puedo decir es que Dios es soberano. Y Él hace como Él quiere hacer. Dios es soberano. ¿Sabe las veces que yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué tengo que estar así? ¿Por qué tengo que pasar por este camino tan doloroso? ¿Por qué tiene que pasar el tiempo y no ver respuestas? Y el Señor hablándome y diciéndome, yo soy Dios, yo soy soberano y hago como yo quiero hacer sobre ti, porque tú me perteneces, porque tú eres mía, porque todo lo que tienes tú te lo he dado yo. Estaban ese día que estaban hablando de los altares.
contaron, no sé si fue verdad o fue un chiste o fue un ejemplo, pero dice que fue una pareja, un hombre y una mujer a comer a un lugar, y dice que los empleados guardaban el dinero en una de las comidas que hacían en ese lugar. No la guardaban en la caja por temor a que le robaran. Entonces, como estratégico decir, voy a guardar bien el dinero para que no pase nada, lo guardaban dentro de ese lugar, en una de esas comidas. Entonces dice que llega esta pareja y se piden el plato y le llevan la comida. Y cuando están ahí, que abren, que van a comer, dice que esa comida, ahí estaba millones de dólares o miles de dólares guardado. Entonces dice que el hombre fue y le devolvió a esta gente, imagínense, eran empleados, esa cantidad de dinero. Entonces ellos querían sacarlo por televisión, querían reportarlo, querían sacarle fotos, porque le decían, no hay nadie en estos tiempos con esa honestidad. Y dice que este hombre decía, no, gracias, está bien, no, es lo que corresponde, le decía. Y él le decía, volvía a insistir, y este hombre decía, no, está bien, no queremos fotos, no queremos que nos saque por ningún lugar. Y esta gente seguía insistiendo, entonces el hombre le dice, no queremos que nos saquen fotos, porque con la mujer que estoy no es mi esposa. El hombre era honesto, pero no era íntegro. Dios nos quiere completo. ¿Se entiende, verdad? Completo. Gloria a Dios. Gloria sea a ti, Jesús. Leíamos donde dice que, wow, yo creo que esta es la parte más difícil a veces de un pastor. Cuando tenemos que hablar de la palabra que Dios nos está pidiendo que hablemos. Pero leíamos donde Abraham, en el verso 5 dice, entonces Abraham dijo a sus siervos, quédense aquí con el burro. El muchacho y yo iremos allá, adoraremos a Dios y volveremos por ustedes. Y él se llevó a su hijo para el sacrificio, pero le dijo a sus siervos que se quedaran ahí abajo. Y a veces como pastores, el Señor nos pide que sacrifiquemos a nuestros hijos. Y los siervos que se queden abajo. En la casa del Padre hay hijos. Y en la casa del Padre hay siervos. A veces, como padres espirituales, hay que atarlo, como hizo Abraham con su hijo,
Isaac. Lo ató para el sacrificio. Isaac salió corriendo y le dijo: no, papá, ¿qué vas a hacer? Isaac salió corriendo y le dijo: pero vos tendrías que haberme dado una explicación. Vos tendrías que haberme dicho lo que ibas a hacer, lo que Dios te pidió que hiciera conmigo. ¿Dice eso la palabra? Dice que Abraham ató a su hijo y su hijo ni mu dijo. Lo ató de mano y de pie y lo puso en el altar. Levantó su mano, su cuchillo, y yo creo que ahí en ese momento Abraham lo sacrificó, lo mató. En su corazón, en su mente. Y le dijo: es tuyo. En la casa no todos son hijos, porque en el momento de sacrificio, cuando empiezan a chillar, no son hijos. Por eso la palabra dice que el Señor, Dios le dijo a Abraham que los siervos se queden allá. Trae a tu hijo. Espero que entienda lo que Dios nos está hablando. A veces como hijos espirituales somos los primeros en saltar cuando el Señor nos dice: entrégamelo completo. Entonces ahí decimos: oh, no es hijo, es siervo. Pero la palabra de Dios dice en el versículo 16, no, el 10, dice: inmediatamente sacó un cuchillo para matar a su hijo, pero el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Y Abraham respondió: aquí estoy. Luego el ángel dijo: detente, no le hagas daño al muchacho, no le hagas nada, porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios, no le negaste a tu único hijo. Luego Abraham levantó la mirada y vio un cordero enredado por los cuernos en un arbusto, así que fue, lo agarró y lo ofreció como sacrificio a cambio de su hijo. La provisión divina. A veces queremos que el Señor nos dé todo, que nos bendiga, que nos sane, que esto, que aquello, que nos use. Pero no queremos entregar nada. Debemos de ser como Abraham. Y de repente el Señor le proveyó para el sacrificio. De repente vino la provisión divina sobre tu casa, vino la provisión divina sobre tu vida, vino la provisión divina en la situación por la cual estás pasando a causa de tu obediencia, a causa de que no le negaste nada a Dios. Vino la palabra justa.
a causa de que le entregaste todo. Amén. Y en el verso 22 dice, no, 16, perdón. El 22, capítulo 22, verso 16 dice, y le dijo el Señor, has dicho, prometo por mí mismo que porque hiciste esto y no me negaste a tu hijo, tu único hijo, te daré mi bendición y multiplicaré tu descendencia. Tendrás tanto descendiente como estrellas hay en el cielo y arena a la orilla del mar. Ellos se apoderarán de la ciudad de sus enemigos. También prometo que todas las naciones del mundo serán bendecidas por tu descendencia, gracias a que tú me obedeciste. No puede haber provisión de Dios si no estás dispuesto al sacrificio. Si hay promesas de Dios y todavía no se cumplieron y tú dijiste, pero Señor, tú me prometiste. No puede haber cumplimiento si no hay sacrificios. El Señor nos está pidiendo sacrificios. El Señor quiere que tú te entregues por completo. Yo no sé lo que tú le estás pidiendo a Dios. ¿Qué estás esperando vos de Dios? Mientras nosotros estábamos en aquel lugar y escuchábamos su palabra, cada palabra yo decía, Señor, yo la tomo, voy y pacto por esa palabra, voy y pacto por el lugar donde tú me pusiste. ¿Cuál es el sacrificio más grande de la humanidad? O del hombre, mejor dicho. ¿Cuál es el sacrificio? ¿Qué es lo que nos cuesta tanto como hombres, como mujeres? Alguien que se anime a decirlo. Cuando lo primero que pensamos, no, este me quiere meter la mano en el bolsillo. Y a veces nos cuesta ofrendar, a veces nos cuesta diezmar. Que eso es un mandamiento de parte de Dios para nuestras vidas. Que obedecemos o no obedecemos. Pero aparte de eso, nosotros debemos de pactar con nuestras ofrendas. Debemos de dar, sacarnos lo que más nos duele. Y decir, Señor, yo quiero esa palabra que tú me hablaste en este día. Señor, yo quiero que tú hagas tal cosa en mi casa, en mi familia, con mis hijos, con mi matrimonio. Yo voy a pactar contigo, Señor. Yo voy a tomar esa palabra, Señor. Nada de eso se me va a escapar.
Y así estábamos esos días ya. Palabra que oía, yo decía, Señor, yo tomo esa palabra. Me levantaba, iba hasta el altar y pactaba. Señor, yo tomo esa palabra y pactaba y daba. Hasta que se me terminó lo que... ¿cómo es que se dice? No es finanza, el sencillo, el efectivo. Entonces lo miro a mi esposo y bueno, vamos a tener que pactar con transferencia. Y venga la transferencia. Y pactábamos por la palabra que el Señor nos estaba dando. Iglesia, porque yo le dije al Señor, yo te entrego todo, pero yo me voy de aquí segura y me voy de aquí por el camino que tú nos vas a trazar. Y le dije a mi esposo, el Señor me habló. Y créame que el Señor a veces nos pide lo que menos queremos dar o lo que menos queremos hacer. Así me dice mi esposo, ¿qué te habló el Señor? Y yo le dije, ¿sabes qué? Me habló que tú tienes que hacer esto. Y créame que a mí me duele eso, no. Yo digo, Señor, tiene que ser, me pone de mal humor, me pone molesta. Y mi esposo me dice, bueno, dice, si el Señor te dijo que va a suceder eso y que debo de hacer eso, así será. Y nos vinimos a Marco Juárez y yo le decía, bueno, pero vamos a esperar que Dios abra la puerta, porque por ahí no es Dios. Por ahí no es Dios. Por ahí soy yo, le decía. Pero Dios abrió la puerta. Y el Señor me dijo, no, soy yo. No eres tú. Porque realmente que esa puerta la tenía que abrir el Señor. Porque nosotros como hombres, como mujeres no podíamos. Y el Señor me volvió a decir, los quiero completos. Completos para mí. Quiero que te pongas de pie, iglesia. Y ustedes saben que cuando vinimos, el Señor, les dije al principio que el Señor iba a hacer una remoción, removernos de un estado a otro. Y cuando vinimos, las puertas se abrieron. Y tuvimos reuniones con el municipio y tenemos proyectos en esta casa. Y el Señor nos sigue abriendo puertas porque Él quiere cambiar el estado de esta casa. Él quiere cambiar el estado de tu hogar. Él quiere cambiar el estado de tu familia. Él quiere hacer una remoción, iglesia. Permítele que Él lo haga. Así como yo le dije al Señor, está bien, toma todo. Todo te lo entrego. Y se lo entregué todo a Dios. Dios quiere que tú puedas entender lo que dice, lo que Dios nos está hablando a través de esta palabra. Y que tú puedas decirle como dijo Abraham. Al principio, como leíamos, aquí estoy. Aquí estoy con mi tiempo, aquí estoy con mi finanza, aquí estoy completo en obediencia, aquí estoy en santidad, aquí estoy para que tú traigas esa transformación y cambie mis pensamientos, porque quiero ser un sacrificio vivo delante de ti. Agradable, aceptable por ti.
¿Cuántas cosas quieres permitirle al diablo que siga haciendo en tu familia? ¿Cuántas cosas quieres dejarle? ¿Cuánto terreno le quieres dejar a Satanás que siga manejando en tu hogar? Toma lo que más te duele. ¿Qué es lo que son las finanzas? ¿Qué es lo que más te duele? Y pacta por la palabra que hoy Dios te está diciendo. Voy a remover la situación de tu casa, voy a remover la situación de tu familia, voy a remover la situación de tu esposo, de tu esposa. Pero ven y pacta conmigo. Haz un sacrificio delante de mi presencia. Yo quiero que tú te levantes y pacte con Dios esta noche. No quiero que esta palabra pase de largo sobre tu vida. Que si no, la palabra que está saliendo de este altar se cumpla en ti. Que todo ojo pueda ver lo que Dios te habló, Él lo hizo. Porque tú hiciste un pacto con Él. Porque tú te sacrificaste y le diste a Él.